Yoriichi frunció el ceño levemente. Esa patada se sintió como si hubiera golpeado hierro sólido. Bogart reaccionó rápidamente, activando Tekai, cuerpo de hierro, justo antes del impacto. Realmente lo sintió, la conmoción recorrió a Bogart. Ya no le cabía duda de que Yoriichi podía seguir sus movimientos con claridad. Su sorpresa finalmente se desbordó cuando soltó. ¿Has entrenado aquí de observación antes? Yoriichi negó con la cabeza. Puedo sentir tu ki. Lo que Yoriichi llamaba ki era el aura de combate de su mundo original, el mundo de Demon Slayer. No el típico nivel de poder 3000, sino una energía espiritual refinada. En ese mundo, cada ser poseía un aura de combate. Cuanto más fuerte era la persona, más vibrante era su aura. Yoriichi, quien había alcanzado el reino del mundo transparente, podía percibir esta energía con claridad. Solo quienes habían alcanzado un estado desinteresado podían suprimirla por completo. Cuando Yoriichi mató a Muzan, el demonio no percibió ninguna aura proveniente de él, confundiéndolo con un simple mortal y burlándose con la misma arrogancia que un bandido de la montaña. ¿Solo un pilar? Hace tiempo que perdí el interés en los de tu especie. Pero en el instante en que Yoriichi se movió, Muzan se dio cuenta de que era demasiado tarde, de lo grave que había sido su error de cálculo. Los mundos pueden ser diferentes, pero algunas verdades son universales. Los humanos respiran. Y cuanto más fuertes son, más intensa se vuelve su presencia. De pie ante Yoriichi, Bogart era como una estrella radiante en el cielo nocturno, imposible de pasar por alto en esta nave. Incluso la pareja que vigilaba en la cofa brillaba como el sol y la luna ante su percepción. ¿Puede sentir auras? Bogart no entendía exactamente qué significaba aquí, pero entendió la idea. Yoriichi podía detectar algo que le permitía reaccionar a los ataques y leer los movimientos. Fuera lo que fuese, el entrenamiento actual ya no tenía sentido. Bogart no estaba seguro de si esto contaba como haki de observación, pero lo cierto era que Yoriichi podía rastrearlo. No tenía sentido seguir con estos ejercicios. Ahora se sentía un poco perdido. ¿Omitir el haki de observación y pasar al haki de armamento? Parecía prematuro. Ni siquiera había descubierto cómo enseñar el haki de armamento. Ja 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 ja. Nunca dejas de sorprenderme. Bogart, déjame la siguiente parte a mí. Una voz resonante resonó a sus espaldas. Garp había llegado. Con una sonrisa de oreja a oreja, se acercó a Yoriichi, le dio una palmada enorme en el hombro y lo elogió efusivamente. Yoriichi se quitó la venda de los ojos, sonriendo tímidamente al ver a Garp. No te lo quites todavía, se rió Garp. El entrenamiento no ha terminado. Al decir esto, Aokiji se estremeció instintivamente, atormentado por recuerdos desagradables. Su párpado se contrajo mientras rezaba en silencio por la seguridad de Yoriichi. Niño, de ahora en adelante, seré yo quien ataque. Esquiva lo mejor que puedas. Mientras hablaba, la atmósfera alrededor de Garp cambió drásticamente. Para Yoriichi, el vibrante aura de combate de Garp se desvaneció por completo. Yoriichi se tambaleó por el cambio repentino, y entonces, una ráfaga de fuerza lo golpeó. Al instante siguiente, el puño de Garp golpeó la parte superior de la cabeza de Yoriichi con un golpe resonante, casi enviándolo al suelo. Así que eso era todo. No estaba usando haki de observación, simplemente estaba leyendo el aura del oponente para anticipar sus ataques. El instinto de un espadachín, ¿eh? Garp sonrió con complicidad. En este mar, algunos espadachines podían discernir los movimientos de su oponente simplemente por la intención o la sed de sangre. Pero eso no era verdadero haki de observación. El haki de observación avanzada podía cubrir islas enteras, como la de Rayleigh. O predecir acciones futuras con segundos de antelación, como la de Katakuri. La percepción de Yoriichi era diferente, fundamentalmente. Así es como percibes a tus oponentes. Pero eso no funcionará conmigo. Si no te apresuras y dominas por completo el haki de observación, te espera un mal momento. Con una sonrisa maliciosa, Garp apareció repentinamente frente a Yoriichi y le lanzó un puñetazo directo al pecho. La fuerza del golpe le permitió a Yoriichi prever la dirección justo a tiempo. Alzó su espada de bambú para defenderse. Grieta. La espada de bambú se quebró al contacto. El puño de Garp se estrelló contra el pecho de Yoriichi, lanzándolo varios metros por la cubierta. Auge. Golpeó el suelo con fuerza, lo que provocó miradas curiosas de los marines cercanos. Yoriichi se levantó de un salto. Había activado a Tekai en el último segundo, pero el puñetazo de Garp aún le había dejado el pecho dolorido, con un ardor sordo que irradiaba con cada respiración. Ah, cierto.
Mientras aprendes el Haki de observación, también estarás trabajando en el Haki de armamento. El Haki de armamento fortalece el cuerpo y lo hace más resistente al daño. Vamos. Usa tus sentidos para descubrir la presencia del Haki de armamento en mí. Apréndelo. Despierta el tuyo. Y luego, recibe mis golpes de frente. Si no lo descubres pronto, no durarás mucho. Los puños de Garp se apretaron mientras hablaba y esa misma sonrisa salvaje se extendió por su rostro. Aunque Yoriichi sabía que Garp se contenía, el dolor era intenso. Hacía mucho tiempo que no sentía algo así. Francamente, quedar inconsciente habría sido más comprensivo. Pero mantenerse consciente, eso sí que era una tortura. Así que esto es lo que significa ser uno de los más fuertes del mar, incluso en la batalla, puede ocultar su aura. Para esquivar sus ataques, necesitaré un enfoque diferente. Observación aquí. Armamento aquí, yo los dominaré. Yoriichi arrojó a un lado la espada de bambú rota y se preparó de nuevo. Ya no importaba si tenía o no un arma. Estallido. Ruido sordo. Ja 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 ja. Vamos, mocoso. ¿Ese es tu ataque? Parece una picadura de mosquito. En la cubierta, la risa cordial de Garp se mezclaba con los sonidos constantes de Yoriichi golpeando el suelo. Garp disfrutaba muchísimo de este entrenamiento de educar a la juventud con el puño de amor. Mientras tanto, Aokiji, tras observar un rato, finalmente suspiró y negó con la cabeza. Bajó a cubierta para buscar al médico del barco y le pidió que preparara medicinas. Bogard observó en silencio y luego se dirigió silenciosamente a la sala de máquinas para asumir las funciones de mando, para que Garp pudiera concentrarse en la enseñanza. Por la tarde, bajo la despiadada guía de Garp, Yoriichi finalmente había comenzado a esquivar algunos golpes. Al mismo tiempo, empezó a sentir la leve presencia del Haki de armamento. Era débil, apenas perceptible, pero innegablemente real. Yoriichi comenzó a canalizarlo hacia sus defensas. ¿Y si atacaba? Con los ojos aún cubiertos, no había esperanza de contraatacar a Garp. Por ahora, solo podía aguantar. Pero Garp notó el cambio, podía sentirlo. Su sonrisa se amplió. Un talento aterrador, verdaderamente aterrador. Ja 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 ja. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 250 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. Había pasado una semana desde que Yoriichi hizo una pausa en su entrenamiento de Haki, y para entonces, los suministros en el barco de guerra de Garp se habían agotado parcialmente. Desde que partió del mar abierto, Garp no había recibido ninguna información nueva sobre el paradero de los piratas de Roger. Sabía, en el fondo, que esta expedición se perfilaba como otra búsqueda a largo plazo, igual que las anteriores. Entonces, cuando pasaron junto a una pequeña nación llamada el Reino de Neil, Garp ordenó al barco atracar en su puerto y le dijo a su tripulación que se reabasteciera de suministros. También fue una buena oportunidad para recopilar información sobre los piratas Roger. El Reino de Neil era una potencia menor enclavada en el caos del Nuevo Mundo. Aunque se presentaba como un reino, en realidad era solo una gran isla, incluso más pequeña en extensión que el archipiélago Sabaody. Su población permanente apenas alcanzaba las decenas de miles. Pequeño y políticamente insignificante, el reino de Neil tenía poca fuerza militar. Su ejército real apenas contaba con 1000 soldados. Sin embargo, ubicado en el inestable Nuevo Mundo, el reino buscó protección al convertirse en afiliado del gobierno mundial. Debido a esta posición, se estableció aquí una base de marines, convirtiéndola en uno de los puntos estratégicos de la armada en la región. Pero, por debajo de la mesa, el reino de Neil llevaba mucho tiempo involucrado con el submundo. Con el apoyo secreto de los piratas de Barba Blanca, ofrecieron ayuda discreta a muchos piratas que entraban al Nuevo Mundo, brindándoles refugio y provisiones con un guiño y un asentimiento. A caballo entre la luz y la sombra, el reino de Neil se había forjado un nicho precario. Su turbio clima político lo convirtió en un imán para todo tipo de elementos indeseables. Los marines estacionados aquí operaban con extrema discreción, actuando más como recolectores de inteligencia que como fuerzas de paz. Rara vez se enfrentaban directamente a los piratas. Cuando ocurría algo realmente atroz, solía ser el ejército real el que respondía. La mayoría de las veces, el reino ignoraba las luchas internas de los piratas. Pero cuando civiles inocentes sufrían daños, el ejército real recurría a la infantería de marina. Y cuando los piratas atacaban a la nobleza o a los funcionarios locales, esos mismos nobles desplegaban la bandera de Barba Blanca, utilizándola como escudo protector.
En momentos como ese, apelar a los marines era completamente inútil. Al fin y al cabo, ¿qué pirata que había llegado al Nuevo Mundo no tenía ya una recompensa por su cabeza? Con tantos criminales sueltos y la influencia de los marines tan limitada, era imposible atraparlos a todos. Un pirata podía masacrar a alguien, esconder su botín a bordo y zarpar hacia el horizonte. De ninguna manera los marines iban a perseguir a un insignificante por todo el mundo por eso. Pero si alguien se atrevía a insultar el nombre de Barba Blanca, entonces sí, su tripulación lo perseguiría hasta el fin del mundo. En el Nuevo Mundo, el nombre de Barba Blanca tenía mucho más peso que el de los marines. En la actualidad, el papel de la Armada en el Nuevo Mundo consistía principalmente en mantener una apariencia de orden. El arresto de un pirata dependía a menudo de la magnitud de la amenaza que representaba. Al final, la Armada simplemente no tenía la fuerza suficiente en este mar sin ley. Por eso, en un futuro próximo, el gobierno mundial impulsaría una nueva iniciativa: el sistema Shichibukai. Piratas sancionados por el Estado. ¡Qué broma más ridícula! Y, sin embargo, en lugares caóticos como el reino de Neil, la información circulaba con mayor rapidez y precisión que en cualquier otro lugar. Esa era la verdadera razón por la que Garp había atracado allí. Recopilar información sobre los piratas de Roger. Clan Chapoteo. El ancla del buque de guerra de Cabeza de Perro se hundió en el agua en el puerto naval del reino de Neil. Una pasarela de madera se extendía desde el barco, encajando con un ruido metálico en el muelle. Crujido, crujido, Garp, envuelto en su largo abrigo de justicia, descendió la plataforma con paso firme. Justo detrás de él estaban sus dos subordinados, Kuzan y Bogart. Y a su lado caminaba un joven pelirrojo con una espada larga en la cintura y una máscara que le cubría el rostro. Tsujikuni Yoriichi. Yoriichi le había pedido prestada la máscara a Kuzan. La tela negra que había usado antes era demasiado problemática, pues siempre se soltaba. La máscara para dormir de Kuzan era mucho más práctica. Para acelerar su entrenamiento en Haki de observación, Yoriichi se dejaba la máscara puesta la mayor parte del día. Tras días de práctica concentrada, por fin había dominado lo básico. Ahora podía moverse con libertad incluso con la visión bloqueada. Su rápido progreso sorprendió a todos a bordo. En cuanto al Haki de armamento, bueno, eso era otra historia. Aunque ahora podía aplicarlo con soltura en sus ataques, su Haki seguía siendo demasiado débil. Durante los entrenamientos con Garp, ni siquiera podía atravesar la defensa del vicealmirante, ni siquiera cerca de alguien como Mano de Hacha Morgan. Los esperaba en el muelle el comandante de la rama G-10 de la Infantería de Marina, estacionado en Neil. El contraalmirante Loca. Parecía saber de antemano la llegada de Garp y había llegado temprano para recibirlo. El contraalmirante Loca aparentaba más de 70 años. Unas cejas largas y blancas como la nieve le caían por debajo de las sienes, y aunque era alto y robusto, las arrugas, las manchas de la edad y la abundante cabellera blanca delataban su edad. Estaba de pie en el puerto con los ojos cerrados, asintiendo levemente como si se estuviera quedando dormido. El sonido de la pasarela golpeando el muelle pareció conmoverlo. Abrió los ojos apenas, y al ver a Garp, una cálida sonrisa se dibujó en su rostro curtido. Su voz grave retumbó. Llegaste tan rápido. ¿No has cambiado nada, Garp? Aunque Loca era solo un contraalmirante, se dirigió a Garp por su nombre. Ninguno de los oficiales de la armada que estaban detrás de Garp se sorprendió. En cambio, lo saludaron con familiaridad. Contraalmirante Loca. Loca hizo un gesto con la mano hacia los oficiales. Cumplan con sus obligaciones, dijo, luego miró a Garp y añadió sin rodeos. No hemos visto a Roger últimamente. Jajaja. Tío Loca, esta vez vine principalmente a visitarte. Respondió Garp con una risita. Loca simplemente sacudió la cabeza y dijo con calma. Pasa. Vamos a acomodarte primero. Dicho esto, los dos veteranos caminaron juntos hacia la cercana base de la marina. Yoriichi, tras quitarse la máscara, miró con curiosidad al anciano que tenía delante. Le dio un codazo a Kuzan en el muslo y preguntó en voz baja. Kuzan, ¿quién es ese contraalmirante Loca? Parece muy cercano al vicealmirante Garp. Kuzan sonrió y bajó la cabeza para responder. Oh, Loca. Es el oficial de inteligencia más famoso de toda la armada. Cuando el vicealmirante Garp era más joven, se entrenó con el contraalmirante Loca. También lo hicieron el vicealmirante Tsuru, e incluso el almirante de flota Sengoku. Todos estuvieron bajo su mando. Yoriichi parpadeó, desconcertado. ¿El oficial de inteligencia más famoso? Con toda esa experiencia y habilidad, ¿por qué sigue siendo solo un contraalmirante?
Bajó la voz por cortesía, genuinamente confundido. Pero quien respondió no fue Kusan, sino el propio Loka, caminando varios metros más adelante. Eso es porque este anciano, dijo Loka sin darse la vuelta, se cansó de la vida en el mar. Un hombre debe vivir con los pies en la tierra. Así se vive unos años más. Yoriichi abrió mucho los ojos y luego bajó la mirada, ligeramente avergonzado. No esperaba que el viejo contraalmirante escuchara su pregunta en voz baja con tanta claridad. Escuchar a escondidas a alguien y que lo descubriera no era precisamente de buena educación. Mis disculpas, contraalmirante Loka, dijo Yoriichi sinceramente después de una breve pausa. Loka se había detenido y esperaba a que lo alcanzaran. Ante la disculpa de Yoriichi, saludó con la mano con indiferencia, sin inmutarse. Observó al joven con más atención, luego se volvió hacia Garp y preguntó: ¿Este niño, quién es? No me resulta familiar. Garp asintió hacia Yoriichi, instándolo silenciosamente a hablar por sí mismo. Contraalmirante Loka, mi nombre es Tsujikuni Yoriichi. Ante eso, Loka asintió levemente. Una leve mirada de nostalgia cruzó su rostro. Un marine tan joven, hacía mucho tiempo que no veía a uno como tú. Sonrió. Déjame adivinar. ¿Te preguntas cómo escuché lo que acabas de decir? G. Este anciano se comió la fruta del oído. Soy un humano que escucha. Si quiero, puedo oír cada palabra que se dice en esta isla. Los ojos de Yoriichi se iluminaron con comprensión. Murmuró con un toque de compasión. Escuchar a todos todo el tiempo, debe ser agotador. Loka hizo una pausa, un poco aturdido. Luego, tras un instante, se echó a reír. Ja 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 ja. Qué chico más interesante. Se dio la vuelta y se alejó, charlando con Garp mientras se dirigían a la base. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 250 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. Dentro de la base naval G-10, el vicealmirante Garp y el contraalmirante Roca estaban conversando en la sala de recepción. Mientras tanto, Yoriichi Tsujikuni y Kuzan no estaban con Garp. Tras tantos días en el Nuevo Mundo, aunque los oficiales no se habían quejado, el agotamiento físico que acarreaban era inconfundible. Garp había asignado a Kuzan la supervisión del reabastecimiento de suministros y había concedido generosamente a toda la unidad un día libre. Una vez finalizadas las tareas de reabastecimiento, los soldados eran libres de hacer lo que quisieran. El entrenamiento también se suspendió por ese día. El cuerpo de Yoriichi había estado acumulando fatiga, y era hora de un buen descanso. Después de todo, no era un glotón de castigo. Aprovechando la rara oportunidad, decidió acompañar a Kuzan a dar un paseo por las calles del reino de Neil. Aunque la zona era conocida por su mezcla rebelde de gente, el gran tráfico peatonal hacía que los mercados locales fueran excepcionalmente animados. Vaya. ¡Qué bullicio hay aquí! Este no es exactamente el nuevo mundo que imaginé. Mientras caminaban hombro con hombro por la calle principal, Yoriichi no pudo evitar hacer comentarios mientras admiraban la vitalidad del reino. Había esperado que las naciones del Nuevo Mundo estuvieran plagadas de piratas y caos. Después de todo, a juzgar por el viaje de Luffy, la anarquía parecía definir cada parada. En estos mares, los piratas se habían convertido en la fuerza dominante. Sin embargo, para su sorpresa, el reino de Neil parecía gozar de un orden excepcional. Las ciudades incluso prosperaban. Bueno, no sé qué tipo de nuevo mundo imaginaste, respondió Kusan, pero lugares tan prósperos como el reino de Neil. La verdad es que hay bastantes. Aún así, ¿qué se esconde tras esa prosperidad? No es algo que se pueda resumir en pocas palabras. Kuzan conocía la verdad sobre el reino de Neil. Siendo un país que se movía tanto entre la luz como la oscuridad, Neil no encajaba con su sentido de la justicia. No le gustaba un reino que se comportaba de forma neutral. Bueno, sea lo que sea que estén ocultando, yo digo que este reino es tan malo, dijo Yoriichi casualmente. Como mínimo, ha logrado que todo parezca estable. En un mundo infestado de piratas, eso ya es todo un logro. Yoriichi desconocía los secretos que albergaba el reino. Por lo que veía, el rey estaba haciendo un excelente trabajo. ¿Construir una nación como esta en un mar dominado por el caos? Solo eso merecía crédito. ¿Quién sabe?, respondió Kuzan con ambigüedad, sin muchas ganas de profundizar en el tema. Justo entonces, vio un puesto callejero de pasteles a la parrilla y se volvió hacia Yoriichi con una sonrisa. Oye, esos pasteles a la parrilla están buenísimos. El relleno es de una fruta local. ¿Te apetece probar uno? ¿Relleno de fruta?
Claro, vamos. Oh, pero estoy en la ruina. Tú pagas. El interés de Yorichi se despertó. Nunca rechazó la comida local única, incluso si el sabor era un poco extraño. Agradecía la oportunidad de probar algo nuevo. Mientras Yorichi y Kuzan se sumergían en el sabor y la cultura local del reino de Neil, dentro del Palacio Real en el centro de la isla, el rey Nicolam Carney estaba organizando un gran banquete para dar la bienvenida a un grupo de invitados muy especiales. Ja 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 ja. Todos, por favor, siéntanse como en casa. Capitán Nuke, bienvenido al reino de Neil. Venga, este brindis es por usted. La mesa del banquete estaba cubierta de lujosa seda, con hileras de cubiertos que brillaban suavemente bajo la luz de la lámpara. Esbeltas y elegantes doncellas se paseaban sirviendo vino fino a los invitados. Vestido con una túnica ceremonial ornamentada, el rey Nicolam Carney levantó su copa y se puso de pie, llamando cálidamente a los invitados que estaban abajo. Nuke, capitán de los piratas Nuke, era un hombre robusto, de hombros anchos, con un rostro feroz y una recompensa de 200 millones de bayas. Aunque hacía poco que había llegado al Nuevo Mundo, ya se había labrado un nombre. Había aplastado a dos bandas piratas rivales con recompensas de 150 y 110 millones de bayas, respectivamente, ganándose rápidamente una notoria reputación en el submundo. Incluso antes de llegar al Nuevo Mundo, Nuke había estado en el radar de la Armada, emboscando repetidamente a los buques mercantes del gobierno mundial en el North Blue. Ja 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 ja. Nuestro querido rey Nicolam Carney realmente sabe cómo organizar una fiesta de bienvenida. Con este tipo de recibimiento me vas a hacer sonrojar. Pero dejemos de beber vino un momento. A decir verdad, no vine sin invitación solo para aprovecharme. De hecho, hay algo que me gustaría pedirle a su majestad. Con una sonrisa, Nuke levantó su copa y miró de reojo a la criada a su lado. Se humedeció los labios antes de hablar, con un tono suave y aparentemente afable. El rey Nicola captó la mirada de Nuke. Verlo en esa postura mientras le ofrecían un brindis le provocó una punzada de inquietud. Aún así, respondió con una sonrisa radiante y preguntó amablemente. ¿Y qué podría ser, capitán Nuke? Si hay algo en lo que pueda ayudar, con gusto lo haré. Aunque sea algo complicado, tengo algunos amigos, algunos de los piratas de Barba Blanca. Si se lo pidiera amablemente, seguro que me echarían una mano. Y si eso no funciona, bueno, tengo contactos con algunos oficiales del cuartel general de la Marina. Con un poco de ayuda, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Entonces dime, capitán Nuke, ¿en qué necesitas mi ayuda? Ante esas palabras, Nuke no respondió. En cambio, soltó una risita lasciva y, de repente, atrajo a una criada a su lado a sus brazos. Ignorando sus gritos y forcejeos desesperados, la agarró con fuerza del cuello, con sus intenciones demasiado claras. Justo cuando estaba a punto de llevar las cosas más lejos, un grito atronador resonó desde la alta plataforma de arriba. ¡Detener! Capitán Nuke, le he brindado mi hospitalidad. ¿Qué está intentando hacer aquí exactamente? Nuke se quedó paralizado. Levantó lentamente la cabeza y miró fríamente a Nicolam Carney, con una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Su Alteza, dijo en voz baja y perezosa, he luchado para llegar desde el Norte Azul hasta el Nuevo Mundo. Francamente, me he cansado de la vida en el mar. Mi tripulación también está harta de esto. Lo que queremos es establecernos en algún lugar. Encontrar un lugar al que podamos llamar hogar. ¿Y este reino de Neil? Me parece muy bien. Próspero, animado. Pero lo más importante, y miró a la sirvienta aterrorizada que llevaba en brazos. Las mujeres aquí son de primera. Estoy impresionado. Ja 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 ja. Mis exigencias son sencillas, en realidad. Espero que Su Alteza no me decepcione. Mientras hablaba, miró con lascivia a la mujer que tenía agarrada, soltando una risa grosera. En el gran salón, docenas de piratas de Nuke se levantaron de sus asientos uno a uno, desenvainaron sus espadas y volvieron la mirada hacia Nicolam Carney. No estaban allí para hacer bromas. Nicolam Carney nunca tardó en darse cuenta. Desde el momento en que los piratas nucleares irrumpieron en el Palacio Real sin ser invitados, supo que representaban un problema. Esperaba que invocar el nombre de Barba Blanca y el de la Armada los hiciera reflexionar, pero, claramente, no había funcionado. Los piratas nucleares habían entrado recientemente en el Nuevo Mundo, pero ya habían repelido múltiples fuerzas navales de persecución. Envalentonados por estas victorias, su arrogancia se desbocó. Los vastos mares no habían hecho más que alimentar su ambición. Ahora ya no temían a la marina. ¿Y qué pasa con los piratas de Barba Blanca?
Lo siento, nunca había oído hablar de ellos. A pesar de la furia que lo atormentaba, Nicolam Carney, experto desde hacía tiempo en navegar las turbias aguas entre la ley y la anarquía, mantuvo la compostura. Con una amplia y afable sonrisa, respondió. Ah, ¿sí? ¿Eso es todo lo que pides? Es bastante fácil. A título personal, les regalaré a usted y a sus hombres una propiedad privada, un lugar donde puedan establecerse cómodamente aquí en el reino de Neil. Bueno, ya que acepté la petición del capitán Nuke, quizás todos puedan guardar sus armas. Vamos a beber. Salud. Ja ja ja. Pero Nuke solo sonrió más ampliamente, sacudiendo la cabeza. No es necesario, Su Alteza. No me interesa ninguna propiedad. Creo que tu palacio real estará bien. Me gusta estar aquí. Entonces adelante, denos el palacio, ¿quiere, Su Alteza? Mientras hablaba, un extraño lodo empezó a burbujear a sus pies. El lodo se extendió rápidamente, filtrándose por el suelo del gran salón hasta cubrir toda la cámara. La plataforma elevada donde se encontraba Nicolam Carney no fue una excepción. El lodo se deslizó por los escalones y, cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya había llegado a sus pies. Un poder de fruta del diablo. Los ojos de Nicola finalmente delataron un destello de pánico. Inmediatamente gritó. Capitán Nuke. Acepto sus condiciones. Abandonaré el palacio inmediatamente y me iré con mi familia. Pero el lodo bajo él se elevó, envolviéndole las piernas, la cintura y el pecho, hasta formar una gruesa columna de lodo con Nicola atrapada dentro. Se retorció con furia, pero por mucho que forcejeara, no pudo liberarse. En cuestión de segundos, sus movimientos se ralentizaron y luego se detuvieron por completo. El pilar se derrumbó con un ruido sordo y el cadáver de Nicolam Carney se estrelló contra la mesa con un golpe sordo. El elegante mantel que había debajo estaba empapado de barro maloliente. El capitán Nuke observó tranquilamente la escena frente a él, su sonrisa se hacía más amplia y salvaje a cada segundo. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Si realmente te hubieras ido, me habría sentido terriblemente decepcionado. He oído que tu esposa y tu hija son dos bellezas. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 250 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. Kuzan, la marina debe pagar muy bien, ¿eh? Ni siquiera pestañeaste al comprar toda esa comida. Esta cantidad de dinero debe ser solo una gota en el océano para ti. En una bulliciosa calle de comida, Yoriichi caminaba con una bebida en una mano y una gran caja de comida en la otra, masticando una especialidad local, un caramelo suave y masticable, mientras hablaba indistintamente con el hombre alto que estaba a su lado, Kuzan. En ese momento, Kuzan no parecía diferente, aunque en lugar de una bebida, llevaba una botella de vino tinto en una mano. Se decía que este vino en particular era una especialidad del reino de Neil, elaborado con uvas exclusivas de la región. El clima del Nuevo Mundo era extraño e impredecible, pero el reino de Neil disfrutaba de abundante sol, lo que resultaba en productos extraños y exóticos. Incluso algo tan común como las uvas, al cultivarse aquí, adquiría un sabor único. Naturalmente, el vino elaborado con ellas tenía un carácter propio. Kuzan no era muy bebedor, pero cuando estaba ocioso, no le importaba darse un capricho. Disfrutaba bastante de esa ligera sensación de achispa. Vamos, de ninguna manera. Comprar todo esto también me hizo daño a mi billetera, ¿de acuerdo? Pero oye, si es por ti, algún día me vengaré. Solo espera, ja. Era un raro momento de ocio, y Kuzan estaba de muy buen humor, bromeando casualmente con Yoriichi. ¿Vengarme? Quizás tengas que esperar un rato. Zephyr-sensei dice que no debería unirme a la marina hasta que sea adulta. Así que, Kuzan, tendrás que aguantar hasta entonces. Yoriichi sonrió al responder, pero justo entonces, se desató un alboroto. La gente de alrededor se giró para mirar hacia el final de la calle, donde ya se había reunido una gran multitud. En medio del ruido, Yoriichi creyó oír a alguien gritando pidiendo ayuda. Oye, Kuzan, algo está pasando ahí adelante. Creo que oí a alguien pidiendo ayuda. ¿Deberíamos ir a comprobarlo? Kuzan asintió. Sí, yo también lo oí. Vamos. Su ritmo se aceleró. Disculpen. Por favor, apártense. Gritó Kuzan mientras se abría paso entre la multitud, avanzando hacia el centro. Yoriichi los siguió de cerca, y pronto ambos llegaron al frente, pudiendo por fin ver qué había atraído a tanta gente. En el centro había una joven, apenas una adolescente.
Su ropa, deslumbrante, estaba hecha jirones, apenas se ajustaba a su cuerpo y apenas ofrecía ocultación. La escena era impactante. Sus ojos estaban vacíos de terror. Una mujer mayor y bondadosa se quitó rápidamente el delantal y se lo puso a la niña sobre los hombros. Luego, se arrodilló a su lado y le preguntó con urgencia. Niño, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? La chica solo logró susurrar débilmente. Ayúdame, y se negó a decir nada más. Yoriichi y Kuzan intercambiaron miradas sombrías, con expresiones sombrías. Kuzan dio un paso adelante, apartando con cuidado a los transeúntes y se arrodilló ante la niña. La mujer mayor se estremeció, abrazándola protectoramente y observando a Kuzan con recelo. Kuzan retrocedió un poco y luego suavizó su tono. Señorita, ¿puede contarme qué pasó? No tienes por qué tener miedo. Estoy en la marina. Estamos aquí para ayudarte. Mientras hablaba, hizo un gesto hacia la insignia de la marina en su pecho para ganarse su confianza. Efectivamente, al oír la palabra marina, los ojos de la chica brillaron con una leve esperanza. Levantó la vista y las lágrimas corrieron por sus mejillas. La marina, ¿de verdad sois la marina? Por favor, ayúdenme. Ayuden a mi familia. Piratas sí. Piratas atacaron el Palacio Real. A mi padre y lo mataron. La multitud se quedó boquiabierta. Incluso la expresión de Kuzan cambió por la sorpresa. ¿El palacio? Piratas. Kuzan conocía bien el reino de Neil. No le interesaban demasiado sus políticas, pero respetaba la astucia del rey. El monarca había gobernado durante más de una década sin incidentes, y el reino incluso contaba con un ejército fuerte, difícil de vencer por piratas comunes y corrientes. ¿Y esto ocurrió a plena luz del día? ¿Quién en su sano juicio atacaría a un afiliado del gobierno mundial durante el día y un reino bajo la protección de Barba Blanca en su propio territorio? Eso fue un suicidio. Kuzan no podía saber que la ambición y arrogancia de Nuke habían crecido hasta el punto de la locura. Ya no temía a la marina ni siquiera a Barba Blanca. Aún así, Kuzan no dudaba de la historia de la chica. Algo así podía verificarse fácilmente. Mentir no servía de nada. ¿Qué opinas, Kuzan? Preguntó Yoriichi con calma desde atrás. Lo había oído todo. Y para él, el camino estaba despejado. Si sabían dónde estaban los piratas y tenían un testigo, solo les quedaba una cosa por hacer. Acabar con ellos. Pero en materia de represión pirata, Kuzan pronto contraalmirante tenía más voz y voto. Yoriichi estaba dispuesto a someterse a su juicio. ¿De verdad tienes que preguntar? Señorita, ¿dónde está el Palacio Real? Voy ahora mismo. El rostro de la niña se iluminó como si viera a un salvador, pero rápidamente se puso seria y su voz se tornó ansiosa. El palacio está rodeado. Hay muchos piratas. Demasiados. Son poderosos. Acabaron con la Guardia Real. Escapé por un túnel secreto. Eres solo una persona, deberías traer aliados. Yoriichi se acercó a Kuzan, rascándose la cabeza. Bueno, no está solo, ¿verdad? Puede que aún no sea tan fuerte, pero soy su compañero. Iremos juntos. Si el enemigo es tan poderoso, pediremos refuerzos. Bueno, señorita, no hay más dilaciones. ¿Dónde está el palacio? Esta vez, antes de que la niña pudiera responder, la servicial mujer mayor señaló hacia el norte y dijo rápidamente. Sigue este camino y llegarás a un amplio bulevar pavimentado con piedra azul. Esa es la avenida real. Una vez que llegues, el palacio estará a la vista. Cuando sus palabras terminaron, Kuzan y Yoriichi intercambiaron una mirada e inmediatamente corrieron en la dirección que ella indicó. Pronto, encontraron la avenida real, pavimentada con piedra azul. Pero en lugar de un palacio, lo que les llamó la atención fue una enorme fortaleza de tierra, de decenas de metros de alto y cientos de metros de ancho, que se alzaba imponente en la distancia. Los lugareños ya observaban la estructura con estupefacción e incredulidad. Eso tiene que ser, parece un poder de fruta del diablo, probablemente del tipo Logia, dijo Kuzan con gravedad, con los ojos fijos en la fortaleza. Al principio pensó que se trataba de matones de poca monta. Pero esto lo cambió todo. Las frutas del diablo Logia eran extremadamente raras. Y cada usuario de Logia era inmensamente poderoso. Kuzan lo sabía muy bien. Yoriichi, ve a la sucursal y avisa al vicealmirante Garp y al contraalmirante Roca. Yo lo comprobaré primero. Kuzan sabía que la situación era grave y quería que Yoriichi estuviera a salvo. Pero Yoriichi negó con la cabeza. Con todo este ruido, alguien ya debe haberlo denunciado. Que me vaya o no cambiará nada. Vamos juntos.
Ya veo, es un usuario de logia, ¿verdad? No puedo prometerte que seré de mucha ayuda, pero no te detendré. Mientras hablaba, Yoriichi sacó la larga espada de su cintura. Kuzan vio la resolución inquebrantable en sus ojos y no dijo más, corriendo hacia la fortaleza de tierra. Llegaron rápidamente. Kuzan examinó la superficie. No había ninguna puerta visible. Justo cuando estaba a punto de usar sus poderes para abrir un camino, Yoriichi se movió. Aliento del sol primera forma. Baila. Con un golpe brusco, un feroz corte volador surgió de la espada de Yoriichi. La invisible ola de fuerza se estrelló contra la fortaleza, haciendo volar el lodo y abriendo un largo y estrecho corte de abajo a arriba, limpio. En un instante, Kuzan y Yoriichi desaparecieron en la abertura. Momentos después, el barro circundante comenzó a moverse, rellenando lentamente el hueco. En cuestión de segundos, la fortaleza recuperó su forma original, sellando de nuevo el palacio real en su interior. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 250 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. El otrora grandioso e inmaculado salón real ahora se encontraba en completo desorden. Habían barrido la platería de las mesas del banquete, y las incrustaciones de oro de las paredes circundantes habían sido arrancadas toscamente. Los adornos dorados habían sido despojados y metidos en sacos, apilados descuidadamente al pie de las paredes. Encorvado sobre el trono como una grotesca parodia de la realeza, Nuke se repanchingaba con una mano agarrando una copa de vino y la otra abrazando posesivamente a una noble despeinada. Su expresión irradiaba indulgente satisfacción. A sus pies yacía el cuerpo sin vida de Nicolam Carney, con el rostro paralizado por la agonía. La mujer en brazos de Nuke temblaba, pálida de miedo. Luchó por evitar que su mirada se desviara hacia el cadáver de Nicola, pero cada vez que giraba la cabeza, sus ojos se dirigían involuntariamente hacia él. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Le costó todas sus fuerzas no dejarlas caer. Bajo el trono, a ambos lados, la tripulación de los piratas nucleares estallaba en carcajadas, alzando sus jarras en una celebración ebria. Algunos, abrumados por la fiesta, comenzaron a bailar desenfrenadamente en el centro del salón. Las camareras, visiblemente conmocionadas, se movían con manos temblorosas mientras servían vino a los piratas. Una joven criada, abrumada por el terror y la presión, finalmente rompió a llorar. La alegría fue interrumpida de repente por el sonido de los sollozos. La sonrisa de Nuke se desvaneció al instante. Su expresión se ensombreció al dejar la copa y dirigir la mirada bruscamente a la criada que lloraba. Ella se quedó paralizada, con los ojos abiertos por el horror, demasiado aterrorizada incluso para pedir piedad. Un globo de lodo fangoso salió disparado de la mano de Nuke y le salpicó la cara. Un hedor nauseabundo a podredumbre y suciedad le inundó la nariz. Se retorció un instante y luego se desplomó en el suelo, inmóvil. Por un breve momento, el silencio cayó sobre la sala. Entonces los piratas intercambiaron miradas y estallaron en risas. A nadie le importó que alguien acabara de morir ante sus ojos. Volvieron a beber y a bailar. Uno de los piratas, con expresión indescifrable, sentó a una criada en su regazo y le susurró fríamente al oído. Si quieres vivir, más te vale portarte bien. El gran salón, antaño sede solemne del poder real, se había convertido en un patio de juegos para piratas. Beban, muchachos. Coman y diviértanse. Cuando tengamos el estómago lleno, quemaremos ese puesto de avanzada de los marines hasta los cimientos. Este es el nuevo mundo, los piratas mandamos aquí. ¿Desde cuándo los marines pueden inmiscuirse en nuestro territorio? Nosotros, los piratas nucleares, somos los nuevos gobernantes del reino de Neil. Yo soy el rey. Ja 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 ja. Nuke echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Apuró su copa de un trago, la dejó caer de golpe sobre la mesa y gruñó de emoción. Más vino. Mientras la mujer a su lado se apresuraba a servir otra copa, los ojos inyectados en sangre de Nuke se posaron en su pálido pecho. Se lamió los labios, con los ojos brillantes, y de repente la agarró de la muñeca, con la intención de llevársela a rastras. Pero entonces, ¿por qué de repente hizo tanto frío? Un pirata que holgazaneaba cerca de la entrada principal se estremeció de repente, frotándose los brazos. Empezó a levantarse para buscar una capa, pero antes de que pudiera moverse, una capa de escarcha se deslizó por el suelo, deslizándose silenciosamente hacia el pasillo. Al levantar la vista, alarmados, los vieron. Dos desconocidos que habían aparecido sin hacer ruido.
El primero era un hombre alto y delgado, con una expresión de furia serena. Un sombrero redondo le protegía el rostro y unas gafas de sol redondas le ocultaban los ojos. Tenía las manos en los bolsillos de una capa de los marines, y con cada respiración que exhalaba, una tenue niebla se extendía en el aire. Una de sus piernas ya se había convertido en hielo sólido, y el suelo bajo sus pies estaba cubierto por una fina y escalofriante capa de escarcha. A su lado se encontraba un joven pelirrojo, apuesto y sereno, con una larga espada en la mano. Marcas carmesí se extendían desde su frente hasta el rabillo del ojo. Su mirada, fría e indescifrable, estaba fija en el hombre sentado en el trono. Arma nuclear. Tú, ¿quién carajo eres tú? Nuke acababa de levantarse del trono, todavía sujetando la muñeca de la mujer, cuando vio a los dos recién llegados. Entrecerró los ojos. Luego vio la insignia de la marina en el pecho del hombre alto, y nuevamente en su sombrero. Infantería de marina. Una pausa. Entonces se rió. Ja 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 ja. ¿Tan rápido? ¿Qué? ¿Esa pequeña zorra que salió corriendo logró pedir ayuda después de todo? Estaba a punto de ir a buscarte y vienes a mí. ¿Qué es esto? ¿Solo sois dos? ¿Dónde está el resto del escuadrón? Salid. Los voy a enfrentar a todos a la vez. Ja 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 ja. Los reconoció. Reconoció que eran de la marina. Pero en lugar de tener miedo, estalló en una risa salvaje y burlancia. ¿A cuántos marines de este nivel había aplastado ya? Verdaderamente, arrogante más allá de lo razonable. Kuzan levantó la cabeza y miró fijamente a Nuke, que reía. Su pecho ardía de furia. Su voz se volvió ronca por la rabia contenida. Los dos que acababan de irrumpir en el gran salón eran nada menos que Kuzan y Yoriichi Tsujikuni. Desde el momento en que traspasaron las defensas de la fortaleza de barro y entraron en el Palacio Real, ambos percibieron la presencia de los piratas reunidos en el salón. El haki de observación de Kuzan era agudo. Ya había detectado la masacre ocurrida dentro del palacio, sin mencionar los innumerables cuerpos de guardias reales esparcidos por el patio delantero. Yoriichi, pasando por encima de cadáver tras cadáver, llegó a la sala del trono con ojos tranquilos como muertos, pero en su corazón, ya había declarado culpable de muerte al pirata en el trono. Un aura gélida comenzó a emanar del cuerpo de Kuzan. Justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, Yoriichi se interpuso repentinamente frente a él, alzando su larga espada hacia Nuke en el trono. En voz baja, casi suave, dijo: Kuzan, tu poder es demasiado misericordioso para alguien como él. Déjame manejar esto. En el trono, Nuke observaba con incredulidad cómo el pelirrojo se atrevía a apuntarle con una espada. Tras una breve pausa, estalló en una risa incontrolable, como si acabara de presenciar la broma del siglo. Ja 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 ja. Un mocoso como tú cree que puede ponerme una mano encima. Adelante. Ven a por mí. Soy el gran Nuke. Usuaria de la fruta del barro lodoso. ¿Espadas? ¿Pistolas? Inútiles. Ninguna puede hacerme daño. Ja ja ja. Vamos. Intenta cortarme. De repente, grieta. Un trueno partió el aire. Nadie supo cuándo, pero Yoriichi había desaparecido frente a Kuzan. En un abrir y cerrar de ojos, estaba justo frente a Nuke, con su larga espada ya descendiendo. A mitad de frase, Nuke sintió un extraño cambio de perspectiva. Su visión se elevó, pero luego se redujo bruscamente. En ese momento surrealista, vio el rostro frío e inexpresivo de Yoriichi Tsujikuni de pie ante él y se dio cuenta de algo escalofriante. ¿Cuándo llegó aquí? Su mirada bajó. Vio a su tripulación mirándolo fijamente, con los rostros paralizados por el horror. Entonces vio su propio cuerpo. ¿Es ese, mi cuerpo? ¿Por qué miro mi propio cuerpo? El pánico se apoderó de él. Intentó hablar, pero no emitió ningún sonido. Incluso sus pensamientos, su propia consciencia, comenzaron a desvanecerse como la niebla. El terror inundó su corazón. Y en ese instante final, Nuke comprendió que iba a morir. ¿Morir? No. Es imposible. ¿Cómo podría morir? ¿Cómo podría morir un mocoso como este? Respiración trueno primera forma. Trueno y destello. Kaminari no Kokikichi no kata. Ekireki Isen. Combinando la técnica de Sor con su esgrima e imbuyendo su espada con haki de armamento, Yoriichi alcanzó una velocidad insólita. Nuke, a pesar de ser un consumidor de fruta del diablo de tipología, no tuvo tiempo de reaccionar. Su cabeza fue cercenada de un solo golpe cegador. Con un movimiento de muñeca, Yoriichi sacudió la sangre de su espada y la envainó con calma. Ruido sordo. El cadáver decapitado de Nuke se desplomó a los pies de Yoriichi.
Bajó la mirada y estudió el cuerpo sin vida por un instante, murmurando en voz baja. Hay hábitos que son difíciles de romper, ¿fue eso demasiado brutal? Yoriichi, acostumbrado desde hacía tiempo a decapitar demonios, golpeó sin dudarlo, despiadado y preciso. Capitán. Capitán nuclear. Está muerto, en realidad está muerto. Nuke nunca volvió a levantarse. Solo entonces el resto de los piratas Nuke se dieron cuenta de que este hombre, su capitán, que había consumido una fruta del diablo tipología y parecía invulnerable al daño físico, había muerto de un solo golpe. La euforía del saqueo se desvaneció al instante. Al contemplar al joven pelirrojo, de pie en silencio junto al trono, espada en mano, los piratas sintieron que sus ganas de luchar se evaporaban. Presas del pánico, corrieron hacia la salida del salón, desesperados por escapar. Incluso un segundo más en aquel lugar les parecía una sentencia de muerte. Hora de hielo. Justo cuando los restos de Nuke intentaban huir, Kuzan finalmente atacó. Extendiendo los brazos, una ráfaga de viento glacial surgió de su cuerpo. La escarcha bajo sus pies se extendió rápidamente, transformándose en hielo duro que barrió la sala como un maremoto. Grieta, una ráfaga de viento helado pasó. Los piratas que corrían hacia las puertas quedaron instantáneamente congelados en medio del paso y se convirtieron en esculturas de hielo realistas, con sus rostros grabados con terror eterno. Auge. Kuzan. Yoriichi. ¿Dónde estás? Un rugido atronador surgió del patio delantero del palacio, seguido de la inconfundible voz de Garp, que hizo temblar los cimientos de la sala del trono. Un repentino torbellino irrumpió, arrastrando polvo y escombros, y destrozó violentamente las puertas del palacio. Las estatuas de hielo de los piratas cerca de la entrada se hicieron añicos en una nube de polvo congelado bajo la fuerza del viento. TCH. Kuzan chasqueó la lengua y levantó una pared de hielo dentro del salón, protegiéndose a sí mismo y a los demás del caos. Yoriichi, ahora de pie tranquilamente a su lado con su espada envainada, miró hacia la conmoción y murmuró en voz baja. Con ese tipo de entrada y la marina realmente no le sienta bien a alguien como él. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 250 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. Aviso. Tenga en cuenta que algunos nombres de personajes han cambiado. Consulte la lista a continuación para ver los nombres actualizados. Roca a Loca. Después de que todo se hubo calmado, el contraalmirante Garp y el mayor Loca condujeron a las fuerzas de la armada al Palacio Real del Reino de Nail. Eran como los héroes de la justicia en las películas. Siempre llegaban un poco tarde. Nunca faltaban a una aparición, pero siempre llegaban tarde, como era de esperar. Fuera del gran salón, el furioso huracán amainó y los poderes de Aokiji se desvanecieron. El muro de hielo frente a ellos se rompió y se dispersó. Yoriichi y Aokiji salieron del palacio y vieron a Garp y Loca, quienes lideraban a un grupo de soldados de la marina, rodeando todo el salón. La mirada de Yoriichi se detuvo brevemente en Garp y Loca antes de que no pudiera evitar mirar hacia la distante pared del palacio. En lo alto de la imponente muralla, un gran agujero apareció de la nada. Junto a él, la puerta principal del Palacio Real estaba abierta de par en par. Yoriichi estaba seguro de que, cuando Garp y los demás llegaron, ya se había encargado del usuario de la fruta del diablo que creó el fuerte de barro. A pesar de ello, Garp seguía sin tomar el camino habitual. Cuando vieron a Yoriichi y a Aokiji salir del salón, Garp y Loca solo miraron adentro por un momento antes de que sus ojos se posaran en Yoriichi y Aokiji. Garp sonrió y palmeó la espalda del mayor Loca con orgullo, diciendo: Loca, mis dos hijos se encargaron de esto. No hace falta que me lo agradezcas. Te dejo el mérito a ti. Si pasa algo, simplemente ayúdalos en el futuro. La sonrisa de Garp era radiante. Con su agudo haki de observación, ya había comprendido la escena. El cadáver decapitado cerca del trono era claramente obra de Yoriichi. Los fragmentos de hielo en el suelo probablemente provenían de los poderes de Aokiji. Garp estaba muy familiarizado con ambos estilos de combate. Cuando Garp trajo por primera vez a Yoriichi de la isla Ryū, Yoriichi había aniquilado personalmente a un grupo de piratas, decapitándolos con cada ataque. Sus métodos eran tan despiadados como los de hoy. En cuanto a Aokiji, su habilidad con la fruta del diablo era bien conocida en la marina, y habiendo pasado algún tiempo con Garp, conocía a Aokiji muy bien. HMPH. ¿Cómo podría agradecerte por eso? No pedirte cuentas ya es bastante generoso.
Mientras estos dos chicos se encargaban de los piratas, tú seguiste adelante y dañaste los muros del palacio. ¿No crees que deberías pagar por eso? Hablaré con Estelle Bonecom. Te lo descontarán de tu salario. Locke resopló disgustado, pero Garp no se sintió culpable en absoluto. Se hurgó la nariz con el meñique con indiferencia, claramente desinteresado en las palabras de Locke. Al ver la actitud indiferente de Garp, Locke suspiró, llamó a su ayudante, le susurró algunas palabras y luego caminó hacia Yorichi y Aokiji con una actitud cambiada, sonriendo cálidamente. Ustedes dos son impresionantes. Dijo, con clara admiración. He recibido información. Quienes atacaron el palacio fueron los piratas nucleares. El capitán, Nuke, comió la fruta Mudmud y es un consumidor de la fruta del diablo tipología, con una recompensa de 200 millones. Cometió numerosos crímenes en North Blue. Es un personaje problemático. Su tripulación también tiene miembros fuertes. Es impresionante que ambos hayan logrado eliminar a los piratas nucleares. Has hecho algo a tu edad que yo nunca pude hacer entonces. Locke no ocultó su admiración por Aokiji y Yorichi, felicitándolos abiertamente. En ese momento, el ayudante de Locke regresó a su lado e informó. Mayor Locke, no quedan enemigos en el salón. Hemos encontrado el cuerpo del rey y rescatado con éxito a la reina y a varios asistentes. También localizamos el cadáver del capitán Nuke, confirmando que fue decapitado. Sin embargo, el resto de los piratas nucleares, antes de que el asistente pudiera terminar, Locke hizo un gesto con la mano con una sonrisa. Solo registre que todos fueron eliminados. Eso es todo lo que importa. Ah, la juventud de hoy verdaderamente extraordinaria. La mirada de Locke se detuvo en Aokiji por un instante antes de posarse en Yorichi. Si bien Locke conocía las habilidades de Aokiji, fue Yorichi, el joven adolescente, quien realmente lo asombró. El haki de observación de Locke era increíblemente fuerte, y ya había recopilado toda la escena en su mente. El estado del cuerpo de Nuke era evidente. Una decapitación limpia, sin señales de lucha. Muerte instantánea. Muerte instantánea. Locke sabía que no fue Aokiji quien hizo esto. Aokiji era muy conocido en la marina, y su estilo de combate no era así. Quien acabó con la vida de Nuke tan rápidamente fue claramente Yorichi, de pie junto a Aokiji. Un solo corte para matar a un pirata que vale 200 millones. Si no recuerdo mal, Garp me dijo que solo tienes 12 años, ¿verdad? Jejeje, Yorichi, ¿eh? Estás desperdiciando tu talento con Garp. ¿Qué tal si vienes a trabajar conmigo? Te trataré como a un sucesor y te entrenaré adecuadamente. Locke se inclinó ligeramente y le dio una palmadita en el hombro a Yorichi. No ocultó su cariño por él, incluso intentó arrebatárselo delante de Garp. Yorichi se quedó atónito por un momento ante la repentina propuesta de Locke. No esperaba que el viejo mayor dijera tal cosa. Con una leve risita, negó con la cabeza. Aprecio la amabilidad del mayor Locke, pero aún así prefiero navegar con el contraalmirante Garp. Quiero ver más de los vastos mares. La negativa de Yorichi fue rotunda. Aunque Locke era un anciano amable y amigable, y a Yorichi no le desagradaba, en lugar de quedarse en la base con el mayor Locke, Yorichi prefería navegar con Garp. Después de todo, Garp era el oficial de la armada más fuerte que conocía, y con Roger aún en el mar, navegar con Garp le daría a Yorichi la oportunidad de presenciar la fuerza del rey pirata. Sentía una profunda curiosidad por estas figuras de primera línea de los mares. Yorichi era simple y puro, sin ningún deseo real de riqueza, fama o poder. Solo esperaba que cuando viajara por el mundo, no se encontrara con ruina y muerte en todas partes. Él simplemente deseaba mejorar su fuerza, desafiar a varios enemigos poderosos y derrotarlos. El entrenamiento era adictivo, muy parecido al ejercicio físico. Ver su cuerpo transformarse poco a poco para mejor, ver su fuerza crecer, era un sentimiento que las palabras no podían describir. Y el combate también era adictivo. Superar a enemigos poderosos le proporcionaba a Yorichi una satisfacción sin igual. Es así, qué pena. Sé que aún no eres un oficial de la Marina de pleno derecho. Ya sea Garp o Zephyr, no restringirán tu libertad. Yorichi, cuando tengas tiempo, eres bienvenido a visitarme. La breve decepción de Locke se desvaneció al sonreír radiantemente de nuevo. No se detuvo en el tema, sino que ordenó a los oficiales que limpiaran el campo de batalla y consolaran a los supervivientes. Después de eso, a Yorichi y a Aokiji ya no les importó. El teniente de la base les preguntó brevemente sobre lo sucedido y luego les permitió irse. Aokiji y Yorichi regresaron a la calle de comida que habían visitado antes.
Comieron y pasearon, pero su ánimo no era tan bueno como antes. Debido a los piratas nucleares, estaban desanimados, y al poco rato, regresaron a toda prisa a la base naval. Piratas, están descontrolados. Exclamó Aokiji de repente, con la voz teñida de frustración. Por la riqueza y el poder, dañan a gente inocente. Esta escoria, merece morir. En el césped de la base naval, Yoriichi estaba sentado bajo un árbol, meditando con los ojos cerrados. Despejar su mente a través de la meditación fue en realidad una excelente manera de relajarse. Aokiji yacía a su lado, con las manos tras la cabeza, mirando el cielo azul. Al cabo de un momento, volvió a hablar. Habían pasado horas desde la batalla, pero Aokiji seguía pensando en ello. Este joven oficial de la marina, lleno de justa ira, no podía dejar ir su furia tan fácilmente. Sí, merecen morir. ¿No fue por eso que te uniste a la marina? Lo hiciste. ¿Por qué sigues pensando en todo este enojo? Preguntó Yoriichi, algo sin palabras. Había estado meditando, pero Aokiji seguía refunfuñando a su lado, desahogando su ira. Nunca imaginó que el normalmente frío Aokiji sería tan impulsivo de joven. Ja. Sí, me uní a la marina para castigar a esta gente. Y lo he logrado. Aokiji asintió, murmurando para sí mismo, luego se quedó en silencio. Esa escoria, realmente merece morir. De repente, después de unos minutos de silencio, Aokiji volvió a murmurar amargamente. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 250 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. Después de que el buque de guerra del vicealmirante Garp atracara en la sucursal G-10 en el reino de Neil, no volvió a zarpar. El rastro de los piratas de Roger se había enfriado una vez más, y Garp, habiendo perdido la pista de sus movimientos, permaneció estacionado en la sucursal G-10 junto a Aokiji y Yoriichi Tsujikuni. Pero incluso durante esta breve pausa, Garp no se quedó de brazos cruzados. Inmediatamente lideró a su tripulación en una ofensiva arrolladora contra los piratas que infestaban el reino de Neil. Tras la muerte de Neil King, todos sus hijos perecieron en la invasión liderada por los piratas nucleares. Quien heredó el trono no fue otra que la hija del difunto rey Nicolam Carney, la misma chica que había escapado a través del pasaje secreto y había buscado la ayuda de Aokiji. Después de sobrevivir a tal trastorno, la recién coronada monarca abandonó las políticas de su padre y se inclinó decididamente hacia alinearse con la armada y el gobierno mundial. El reino de Neil siempre había abarcado tanto el mundo legal como el criminal. Ahora que la lealtad del rey era evidente, los refugios piratas ocultos por todo el reino comenzaron a emerger uno tras otro. Los puertos que antes habían servido exclusivamente como muelles piratas ahora estaban bajo pleno asedio naval. Con Garp al mando de la operación, los piratas del reino de Neil ni siquiera tuvieron la oportunidad de causar problemas. Gracias a las habilidades de la fruta del diablo del contraalmirante Loca, la armada los exterminó uno a uno, sin dejarles donde esconderse. En tan solo una semana, la actividad pirata en el reino de Neil había sido completamente erradicada. La prisión sucursal G-10 ni siquiera podía albergar la gran cantidad de piratas capturados. Aokiji le sugirió a Garp que los ejecutaran a todos en el lugar, pero Garp se negó. Al final, fue el contraalmirante Loca quien contactó con el cuartel general de la Marina, solicitando una flota para trasladar a los prisioneros a Impel Down. Yoriichi y Aokiji estaban desconcertados. ¿Por qué tomarse tantas molestias para transportarlos a una prisión? ¿No sería más sencillo matarlos y enterrar los cuerpos? Garp no dio ninguna explicación en respuesta. Sin respuestas, Yoriichi no le dio demasiada importancia. Durante su tiempo en la marina, mantuvo un perfil bajo y rara vez se dejó ver. Dedicó la mayor parte de su tiempo a entrenar aquí. Aokiji, por otro lado, estaba claramente ansioso por obtener respuestas. Pero Garp seguía evadiendo la pregunta, y Loca tampoco hablaba, dejando al joven ardiendo de frustración. ¡Qué joven tan apasionado! Grieta. En un claro abierto en algún lugar dentro de la base de la sucursal G-10, Yoriichi Tsujikuni, con una espada de bambú en la mano, estaba entrenando con Aokiji. El bambú chocó con la hoja helada, la paleta que Aokiji manejaba y el choque de sus golpes envió una feroz ráfaga de viento que explotó hacia afuera desde el espacio entre ellos. Yoriichi cambió rápidamente de postura. Con un movimiento de su espada, dispersó la fuerza de Aokiji y, con un destello, apareció a su lado.
Su espada de bambú se disparó hacia adelante como una lanza, impactando directamente en el abdomen de Aokiji y lanzándolo hacia atrás. Desde que dejó el cuartel general de la Marina, el crecimiento de Yoriichi había sido asombroso, progresando visiblemente día a día. Incluso la forma más temprana de su Aki de observación, cuando se fusionó con su percepción innata del mundo transparente, le permitió leer el flujo de la batalla con asombrosa facilidad, prediciendo la dirección y la fuerza de los ataques enemigos con una precisión nítida. Había integrado por completo los 6 estilos de la Marina en su estilo de combate. Incluso sin empuñar una espada real, la destreza física de Yoriichi había alcanzado un nivel impresionante. Su Aki de armamento todavía estaba en sus inicios, pero había aprendido a canalizarlo sutilmente en sus ataques, reservando su uso para cuando estaba seguro de que un ataque daría resultado. Después de todo, el Aki era finito. Y contra un oponente tan complicado como Aokiji, no tenía sentido desperdiciarlo. A estas alturas, si Aokiji no hubiera usado los poderes de su fruta del diablología, ya no podría igualar a Yoriichi en el combate cuerpo a cuerpo. Auge. El cuerpo de Aokiji impactó con fuerza contra el suelo y, sin embargo, como era de esperar, activó su habilidad Logia justo a tiempo. Su cuerpo se desintegró en fragmentos de hielo al impactar, lo que lo hizo inmune al daño posterior. Momentos después, el hielo se recompuso en su cuerpo. Con su espada, similar a una paleta, en una mano, Aokiji se frotó el abdomen y miró a Yoriichi con visible asombro. Estás creciendo a un ritmo aterrador. Hubo un tiempo en que ni siquiera podías seguirme el ritmo. Ahora encuentras huecos en mi defensa y me golpeas con fuerza. ¿En serio? ¿De qué estás hecho? Yoriichi simplemente sonrió en respuesta al cumplido. Pero por dentro no estaba satisfecho con su ritmo. Comparado con el hijo del mundo, Monkey de Luffy, su crecimiento se sentía como el de una tortuga gateando. Luffy pasó de ser derrotado de un solo golpe por Kaido a derrotar a Kaido de un solo golpe en un solo día. Si Don Quixote do Flamingo, ahora languideciendo en Impel Down, alguna vez viera el periódico, probablemente se quedaría boquiabierto con incredulidad, viendo a Luffy, una vez su juguete dentro de una jaula de pájaros, ahora derribando una alianza Yonko en solo unos meses. ¿Quién podría haber predicho que la llamada criatura más fuerte viva, Kaido, un día se convertiría en Kaido el mentor? Antes de la guerra de Wano, nadie podría haber imaginado un cambio así. Así, Aokiji, quien hasta hacía poco había podido dominar a Yoriichi en el combate físico, ahora se encontraba completamente superado. Ante esto, Yoriichi Tsujikuni solo tenía una cosa que decir, totalmente normal. El combate cuerpo a cuerpo de Kuzan siempre había sido y mediocre, como mucho. Claro, era un miembro de la élite de la Armada, y sí, dominaba la técnica de los 6 poderes. Pero en cuanto a capacidad de combate real, sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo, como mucho, estaban a la altura de Rob Luxy, del CP9. Nada más. Kuzan siempre había recurrido a los poderes de su fruta del diablo para luchar. Aki. ¿Artes marciales? ¿Esgrima? ¿Qué eran esas cosas? ¿Podrían superar al tiempo de hielo? Seamos honestos, si esto no fuera un combate amistoso, si fuera una batalla real, habría atacado a Yoriichi con un tiempo de hielo casual y habría terminado la pelea en ese mismo instante. Yoriichi no lo negó. Si Kuzan hubiera usado su fruta del diablo de verdad, podría haberlo derrotado de un solo golpe. En su etapa actual, su Aki aún no era lo suficientemente fuerte como para anular por completo el poder del hielo de Kuzan. Pero aún así, ¿y si hablamos de artes marciales? Yoriichi tenía algunos consejos para Kuzan. No lo uses en la batalla. Porque en serio, haría que lo mataran. La esgrima de Yoriichi ya era de primera. Sus transiciones entre técnicas eran fluidas. Y desde que dominaba Zorn, afeitado, su reciente entrenamiento le había permitido seguir el ritmo de los movimientos de Kuzan. Desde una perspectiva puramente marcial, si Kuzan no podía vencerlo con velocidad, entonces definitivamente no podría vencerlo en absoluto. Quizás el Douriki, nivel de poder de combate, de Yoriichi no había aumentado significativamente. Pero sabía que su verdadera fuerza de combate ahora estaba en un nivel completamente diferente. Kuzan, dijo Yoriichi sin rodeos, no es que haya mejorado demasiado rápido, es que tus habilidades cuerpo a cuerpo son basura. De verdad deberías dejar de depender tanto de tu fruta del diablo. Ya lo dominas a la perfección. Si trabajas en tus artes marciales, podrías volverte aún más fuerte. Con eso, Yoriichi azotó a Kuzan a través del campo de entrenamiento con un solo golpe, con la espada de bambú aún en la mano. Claramente, no tenía intención de detener su combate.
No lo estoy intentando ahora mismo, gimió Kuzan mientras se levantaba. Sinceramente, perder contra un chico de tu edad en combate cuerpo a cuerpo, hiere mi orgullo, hombre. Con eso, cargó de nuevo, con la paleta de hielo agarrada con ambas manos, apuntando directamente a Yoriichi. TCH. Yoriichi inclinó su espada de bambú para desviar el golpe limpiamente, luego se lanzó hacia adelante y clavó la espada con fuerza en el abdomen de Kuzan. Solo un choque y Kuzan salió volando otra vez. Pero esta vez, antes incluso de tocar el suelo, su cuerpo se desintegró en una nube de partículas de hielo. Al instante siguiente, su figura se recompuso rápidamente en el suelo, recuperando su forma habitual. Kuzan frunció el ceño levemente y levantó su camisa para revelar una evidente marca roja en su abdomen. Había activado Tekai, cuerpo de hierro, a tiempo pero aún así, duele muchísimo. Vamos, Kuzan, otra vez. Yoriichi sonrió ansiosamente, prácticamente brillando de emoción. Las habilidades marciales de Kuzan lo hicieron apenas calificado como un saco de boxeo decente, y Yoriichi aprovechó esto como la oportunidad perfecta para probar algunas de sus técnicas más nuevas. Kuzan asintió en silencio y cargó una vez más. Esta vez, alzó su paleta de hielo y la lanzó con fuerza hacia la cabeza de Yoriichi. Yoriichi leyó sus movimientos como un libro abierto. Antes incluso de que el ataque aterrizara, él ya estaba en posición, con la hoja de bambú elevándose para recibir el golpe. Lo bloqueó limpiamente. Estaba a punto de contraatacar con una patada en el estómago de Kuzan cuando, enfriar. Lo sintió primero en sus manos, un frío cortante que se arrastraba desde el lugar donde sostenía la espada. Al mirar hacia arriba, se dio cuenta de que sus brazos habían quedado congelados por la habilidad de Kuzan. Y luego, sus pies. El frío surgió del suelo y lo dejó atrapado en el lugar. Al mirar hacia abajo, vio que sus piernas ahora estaban fusionadas al suelo en una capa de hielo. Oye. Kuzan. Dijimos que nada de poderes de frutas del diablo, esto era entrenamiento de artes marciales. Eso es trampa, tío. Atacar a emboscar a un niño. ¿Dónde está tu sentido del honor? Después de haber congelado con éxito a Yoriichi en su lugar, Kuzan se dejó caer casualmente al suelo en una postura de águila abierta y sonrió. Tomémonos un descanso. Solo uno corto. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 250 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. La nave de Garp había estado atracada en la base marina G-10 en el reino de Neil durante casi medio mes. Temprano esa mañana. En un campo de entrenamiento en algún lugar dentro de la base, Garp estaba al margen, observando una sesión de entrenamiento entre Yoriichi Tsujikuni y Kuzan. Aunque no hubo misiones activas durante este periodo, Garp no se quedaba de brazos cruzados. Se dedicó a entrenar seriamente a Kuzan y a Yoriichi. Gracias a este intenso régimen, Yoriichi había logrado avances notables tanto en el Haki de observación como en el Haki de armamento. Hace apenas 2 semanas, su Haki de observación solo le daba una vaga idea de la posible procedencia de un ataque. Pero ahora, incluso sin invocar su mundo transparente, Yoriichi podía captar con claridad cada movimiento de su oponente únicamente con su Haki. Aunque todavía no había alcanzado el nivel de ver el futuro, cuando combinó el Haki de observación con el mundo transparente, pudo predecir fácilmente la trayectoria de los ataques de Kuzan. En cuanto al Haki de armamento, su progreso no fue menos impresionante. Donde antes solo podía cubrir el filo de su espada de bambú, ahora podía envolver toda la hoja con Haki. El área de cobertura se había expandido drásticamente. Con el tiempo, Yoriichi confiaba en que podría cubrir todo su cuerpo. En cuanto a la fuerza de su Haki de armamento, bueno, como no había una unidad de medida estándar, Yoriichi no podía decirlo con seguridad. Aún así, había una cosa que no dejaba lugar a dudas. Con su espada de bambú imbuida con Haki de armamento, podía cortar limpiamente un pilar de acero sólido tan grueso como el brazo de un hombre. Garp había dado una evaluación aproximada del valor del Douriki de Yoriichi. Alrededor de 7000. Solo en términos de Haki, si insistieras en las comparaciones, entonces Yoriichi en esta etapa podría incluso ser un poco más fuerte que Zoro cuando regrese al archipiélago Sabaody dentro de 2 años. De vuelta en el campo de entrenamiento, el sparring continuó. Con el dominio de los 6 estilos de la armada y el Haki bicolor en su haber, la fuerza de Yoriichi había dado un salto cualitativo. Junto con su ya excelente habilidad con la espada y la mejora del mundo transparente, dominó por completo a Kuzan en el combate cuerpo a cuerpo.
En ese momento, Kuzan agarraba un bastón de hielo con ambas manos. Su piel estaba magullada, morada y azul. Su cuerpo estaba cubierto de visibles ronchas. El haki de armamento de Yoriichi se había vuelto tan potente que Kuzan, quien antes dependía de su fruta del diablo para contrarrestar el daño, ahora era incapaz de resistir por completo la embestida. Sus heridas se acumulaban día a día. Aún así, cuando Kuzan luchaba con toda su fuerza, superaba con creces a Yoriichi. Siempre que sentía que estaba a punto de perder, usaba sus poderes para enfriar la situación, dándose un respiro. Grieta. Yoriichi esquivó un ataque descendente y luego barrió horizontalmente con su espada de bambú el bastón helado de Kuzan, obligándolo a bajar con fuerza bruta. Kuzan se tambaleó hacia adelante bajo la presión. Al presentir el peligro, el cuerpo de Kuzan se disolvió al instante en una niebla gélida, desapareciendo en el acto. A 1 metro de distancia, se recompuso rápidamente. Casi simultáneamente, Yoriichi lanzó una patada voladora a la ubicación anterior de Kuzan, dispersando la niebla restante con un OM. Oye, Kuzan. ¿Estás haciendo trampa otra vez, gritó Yoriichi con un dejo de exasperación, aterrizando suavemente en el suelo mientras miraba a Kuzan, que se había retirado más de 1 metro. No era la primera ni la segunda vez que Kuzan hacía algo así. Aunque habían acordado que sería un combate cuerpo a cuerpo, este bastardo seguía usando sus poderes de fruta del diablo. Los ataques de Yoriichi eran rápidos y precisos. El torpe uso de Soru por parte de Kuzan ya no le ayudaba a evadirlo. Pero aunque Soru fuera demasiado lento, Kuzan tenía otra opción. Siempre que pudiera anticipar el siguiente movimiento de Yoriichi, podría escapar usando sus habilidades elementales. A decir verdad, Kuzan había dejado de intentar vencer a Yoriichi solo con artes marciales hacía más de 10 días. Desde entonces, el crecimiento de Yoriichi se había disparado, invirtiendo sus roles por completo, y Kuzan era el que recibía la paliza. Tras unos días así, Kuzan dejó de fingir y simplemente empezó a esquivar con sus poderes cada vez que se sentía abrumado. Sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo no habían mejorado mucho, pero sin darse cuenta había desarrollado una nueva técnica de fruta del diablo. La evasión de la fase de niebla. Originalmente, las habilidades frutales de Kuzan se centraban exclusivamente en congelar y formar hielo sólido. Pero bajo la incesante presión del haki de Yoriichi, innovó dispersándose en una niebla gélida para esquivar ataques. Oye, hay que reconocerle el mérito a quien lo merece. Este nuevo movimiento funcionó mucho mejor que cualquier otro de Soru. Esto no es trampa, respondió Kuzan con pereza. Soy un consumidor de frutas del diablo. Usar mis poderes es totalmente legítimo. Sonrió. Además, solo lo uso para moverme. Seguimos practicando el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Incluso podrías llamarlo una versión más avanzada de Soru. Con eso, el cuerpo de Kuzan volvió a convertirse en niebla y desapareció, luego se lanzó hacia Yoriichi como una marea impetuosa, envolviéndolo por completo. De repente, la parte superior del cuerpo de Kuzan se materializó en el flanco de Yoriichi, balanceando su bastón de hielo hacia el cráneo de Yoriichi. Golpe. Justo antes de que impactara, Yoriichi se desvió con un giro brusco, desviando el golpe con su espada de bambú. Con un movimiento fluido, su mano izquierda desplegó haki de armamento y atacó el rostro de Kuzan. ¡Zas! Antes de que Yoriichi pudiera sujetarlo, el cuerpo de Kuzan volvió a disiparse en niebla. Un instante después, se recompuso justo frente a Yoriichi y golpeó con su bastón de hielo el abdomen del joven. Tekai. Sin tiempo para esquivar, Yoriichi se preparó y activó Tekai. Cuerpo de hierro. Sus zapatos rasparon violentamente contra el suelo, derrapando varios metros antes de detenerse. Un dolor le recorrió el estómago y apretó los dientes en una mueca. Mirando desde el margen, Garp se rió entre dientes cuando vio a Kuzan recurrir a su fruta del diablo en el entrenamiento. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Yoriichi superaban por completo las de Kuzan. Si Kuzan no hubiera usado sus poderes, no habría aguantado ni 5 movimientos. Y una paliza unilateral no ayudaría a Yoriichi a mejorar. Ahora que Kuzan había añadido sus poderes, por fin volvía a ser un buen compañero de entrenamiento. Además, ¿no seguía Kuzan atacando con artes marciales? Eso contaba, ¿verdad? Totalmente razonable. Si Kuzan hubiera usado su fruta del diablo para atacar directamente, Yoriichi habría perdido el momento en que estuvo rodeado por la niebla. Justo cuando Yoriichi recuperó el equilibrio y estaba a punto de usar su técnica de respiración para acelerar, una figura corrió hacia el campo, gritando mientras corría. Vicealmirante Galp. Vicealmirante Galp.
Bogart, la mano derecha de Garp desde hacía mucho tiempo, gritó con urgencia. Me envía el contraalmirante Roca. Hay noticias. Tenemos información sobre los piratas de Roger. Ante la palabra Roger, la cabeza de Garp giró rápidamente. ¿Roger? ¿Dónde están? Ladró, sin esperar a que Bogart lo alcanzara. Zou. Esa isla legendaria donde vive la tribu Mink, la isla Zou. Garp parpadeó, ladeó la cabeza y miró a Bogart confundido. ¿Dónde diablos está eso? A pesar de haber pasado décadas en la marina y tener registros de batalla que abarcaban los 4 mares, el Grand Line e incluso el Nuevo Mundo, Garp nunca había oído hablar de un lugar así. ¿Isla Zou? Lo siento, ni idea. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 250 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. Isla Zou. Una tierra misteriosa enclavada en lo profundo del Nuevo Mundo. Según la leyenda, la isla Zou reposa sobre el lomo de un antiguo y colosal elefante. Este coloso ha vivido durante más de 1000 años. Sus patas se hunden en las profundidades del océano y su imponente cuerpo se extiende hasta las nubes. La isla misma se mueve con el gigante, transportada sobre su lomo mientras surca el mar. La isla está habitada por la tribu Mink, hombres bestia, para decirlo claramente. Los Mink son ferozmente aislacionistas y prohíben a los forasteros pisar sus tierras. Por ello, la isla Zou nunca ha estado bajo la jurisdicción del gobierno mundial. Además, como la isla se mueve, las herramientas de navegación habituales del Nuevo Mundo y las logposes se vuelven inútiles. Ningún puntero puede guiarnos hacia Zou. Después de que Bogart le dio a Garp una breve descripción de las peculiaridades de la isla, el vicealmirante se quedó en silencio. Roger estaba en una isla en movimiento y sin rastro. ¿Cómo carajo se suponía que iba a perseguirlo? Oye, Bogart. Me estás tomando el pelo. Si la pose del registro es inútil, ¿cómo diablos encuentro a Zou? ¿Y esta información, de dónde salió? ¿Alguien vio la isla? Gab lanzaba una pregunta tras otra, con un tono de fastidio que empezaba a notarse. No muy lejos, Aokiji y Yoriichi, que habían estado entrenando momentos antes, se detuvieron y se acercaron, espadas de bambú en mano y con el oído atento. La información provino de la rama G-33, respondió Bogart. La obtuvieron de un grupo de piratas capturados. Según los oficiales de la rama, los piratas se toparon con los piratas de Roger mientras tomaban algo en el reino de Dressrosa. Lo oyeron por casualidad. Avistaron a la tripulación de Roger hace apenas una semana. Por la hora, parece que los piratas de Roger estaban almacenando campos magnéticos, probablemente preparando su logpose, y se quedaron en Dressrosa un tiempo antes de partir. Con base en eso, la rama G-33 dedujo que se dirigen a Zou. El ceño fruncido de Garp se suavizó un poco. Bajó la cabeza pensativo un momento y luego sonrió. Muy bien, en marcha. Nos dirigimos a Dressrosa. Si Zou está cerca, entonces esa es nuestra mejor pista. Puede que no podamos rastrear a Zou, pero si Roger registraba el campo magnético allí, significa que su ruta prevista pasa por Dressrosa. Una vez que lleguemos allí, sabremos qué dirección es probable que tome a continuación. Dicho esto, Garp se giró y se dirigió al puerto naval, con la clara intención de partir de inmediato. Yoriichi y Aokiji intercambiaron una mirada, envainaron sus espadas de práctica y lo siguieron rápidamente. Durante la estancia de Garp en la rama G-10, su tripulación permaneció a bordo del acorazado Cabeza de Perro. Para los ejercicios diarios, utilizaban el campo de entrenamiento de la rama, un arreglo diseñado específicamente para que pudieran zarpar en cuanto recibieran noticias de Roger. Vicealmirante Garp intervino Bogart al alcanzarlo, Dressrosa se bifurca hacia 3 islas separadas. No hay garantía de que los piratas de Roger fueran a Zou. Y si Roger tiene una pose eterna apuntando hacia otro lado, podríamos estar completamente fuera de curso. Una decisión precipitada como esta podría acabar siendo una pérdida de tiempo y recursos. Quizás deberíamos consultar primero con el cuartel general de la Marina. Antes de que pudiera terminar, Gab lo interrumpió. Si tenemos que pedir permiso para todo, no lograremos nada. Ya lo he decidido. Zarpamos hacia Dressrosa. Lo entiendo, Bogart. Estás preocupado. Este viaje no será barato, y si volvemos con las manos vacías, Sengoku me va a matar, ¿verdad? Jajaja. Pero bueno, esto es el Nuevo Mundo. Si algo no le falta son piratas. Seguro que nos topamos con alguno. Y cuando lleguemos a Dressrosa, sacaremos algo de ello.
Haremos un camino sangriento si es necesario y Sengoku no dirá ni una palabra al respecto. Ja 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 ja. Dicho esto, Garp aceleró el paso y se dirigió a toda velocidad hacia el acorazado Cabeza de Perro. Una vez a bordo, ordenó una transmisión para la reunión inmediata. Sus hombres habían sido entrenados para esto. La repentina actividad llamó la atención del mayor general Roca, comandante de la base. El pequeño anciano salió furioso del puesto de mando, furioso al ver a Garp a punto de marcharse sin siquiera despedirse como es debido. ¡Maldito cabrón! Gritó desde el muelle, agitando el puño hacia la proa del barco. Pero su voz se perdió entre las olas rompientes. En menos de 10 minutos, la tripulación se había reunido. Garp, orgulloso, se paró en la proa y gritó a Roca. Tío Roca. Te traeré algunos recuerdos. En cuanto a la compensación del reino de Nail, que Sengoku la cubra. Ya lo arreglé con él. Nos vemos. Ja 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 ja. Se soltaron las amarras. El ancla del acorazado Cabeza de Perro se izó lentamente. Con las velas desplegadas y los motores rugiendo, el barco se alejó de babor, surcando el mar. Garp hizo un último gesto con la mano antes de volver a subir a la cubierta. El mayor general Roca permaneció en silencio en el muelle, observando cómo el barco se perdía en la distancia. Rió suavemente y murmuró, me pregunto si viviré lo suficiente para probar esos recuerdos que me prometiste, chico y... Su figura encorvada permaneció un rato más al borde del muelle, hasta que el barco finalmente desapareció en el horizonte. Solo entonces se dio la vuelta y regresó lentamente a la base. En este mar traicionero, las despedidas a menudo significaban para siempre. Despedidas como esta eran demasiado comunes en la marina. Roca sabía que Garp era fuerte. Pero también sabía que los piratas de Roger no eran una tripulación cualquiera. Incluso para alguien como Garp esta misión no estaría exenta de peligros. Auge. Un grito ensordecedor atravesó el aire mientras los proyectiles de cañón surcaban el cielo. Al instante siguiente, una explosión masiva rompió la calma del mar abierto. Muévete. A babor, dale la vuelta. Responde al fuego, ya. El pánico cundió a bordo de un barco pirata con la calavera y los huesos cruzados. En cubierta, el capitán Casper Liman desenvainó la larga espada que llevaba a la cadera y gritó órdenes, intentando contener el caos. La recompensa total de los piratas Liman supera los 210 millones de bayas. El capitán Casper Liman solo valía 80 millones. Habían llegado al Nuevo Mundo apenas ese año, pero ya eran una fuerza a tener en cuenta, tras haberse labrado un nombre en West Blue. ¿Su hazaña más famosa? Escapar de una emboscada tendida por 3 vicealmirantes de la Marina, cada uno al mando de un acorazado, y hundir uno de ellos durante la retirada. Pero ahora, detrás de su nave, un solitario acorazado de la Marina, el Cabeza de Perro, cargaba hacia ellos a toda velocidad. Era como si el enemigo nunca hubiera oído hablar de los piratas Liman. Solo un barco, atreviéndose a atacar de frente. Capitán. Nos quedamos sin tiempo. Se acercan demasiado rápido, tenemos que evadirlos. Algunos miembros de la tripulación corrieron como locos hacia la sala de máquinas, mientras un marinero experimentado observaba la velocidad del barco que los perseguía y advertía con urgencia a Liman. Fuera de tiempo. Evadir. Solo hay una nave y la estamos esquivando. 3 naves de la Marina no pudieron derrotarme, ¿y ahora quieres huir? ¿Quién carajo crees que soy? ¿Y qué pasa si recibimos algún daño? Sin esquivar. Acérquense. Prepárense para el abordaje. Maten a los marines. Usen la madera de su maldita nave para reparar nuestro casco. Casper Liman rugió, agarró por el cuello a un tripulante cercano y lo arrojó a un lado. Luego, corrió a popa, saltó al mástil trasero y blandió su espada contra 2 proyectiles de cañón. Con un crujido y un destello, los proyectiles se partieron en el aire y explotaron sin causar daño alejándose del barco. Al no ver más disparos de cañón desde el barco de la Marina, Liman sonrió. Parece que vieron lo que puedo hacer, y dejaron de bombardear. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 250 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. Justo cuando Casper Liman se sentía orgulloso de haber interceptado 2 balas de cañón, de repente notó que una figura solitaria aparecía en la proa del buque de guerra Dogiat que se acercaba rápidamente. Era un hombre joven. De su cintura colgaba una espada larga envainada en negro. Su túnica ondeaba con ligereza, y su larga cabellera pelirroja danzaba con la brisa marina.
A medida que el buque de guerra se acercaba, el joven pelirrojo desenvainó su espada en silencio, con un movimiento suave y pausado. Sin expresión alguna, la levantó frente a él, con la mirada fija en el barco pirata que tenía delante. ¿Quién se supone que es ese niño? ¿Otro marine? Casper entrecerró los ojos al ver la silueta de bordo del buque de guerra, con la confusión grabada en el rostro. Pero al instante siguiente, esa confusión se convirtió en pavor. El joven pelirrojo blandió repentinamente su espada en el aire entre los dos barcos, que aún estaban a casi 20 metros de distancia. Y entonces, sin previo aviso, el mar frente al buque de guerra Cabeza de Perro se abrió violentamente a ambos lados. Un corte sin forma resonó en la superficie del agua y levantó una ola gigantesca a su paso mientras avanzaba hacia el barco pirata a una velocidad cegadora. ¡Zas! En un abrir y cerrar de ojos, el feroz tajo impactó el barco pirata. Aterrizó con un ruido tan suave que fue casi inaudible. Pero su impacto no fue precisamente eso. El ataque atravesó el buque, entrando por la popa y saliendo por la proa, dividiendo limpiamente todo el barco de punta a punta. ¡Qué demonios! Casper no pudo ver el corte. Solo vio el mar calmándose tras él. Desconcertado, miró con incredulidad. Pero un instante después, sus ojos se abrieron con horror. El enorme barco pirata, construido para albergar a varios cientos de hombres, comenzó a partirse por la mitad lenta pero inequívocamente. En menos de 10 segundos, se partió limpiamente en dos. El agua del mar se filtró por las grietas abiertas, y las mitades partidas comenzaron a hundirse en las profundidades. ¿Qué? Ante la mirada aterrorizada de Casper, el buque de guerra Cabeza de Perro avanzó sin disminuir la velocidad. Su ariete reforzado impactó directamente contra la mitad trasera de la nave pirata destrozada y la atravesó, imparable, impasible e implacable. Ni siquiera se detuvo. Para Casper Liman y su tripulación, era como si su nave no fuera más que basura en el camino, dejada de lado sin mirarla dos veces. De principio a fin, ni una sola alma de bordo del buque de guerra se giró siquiera a mirarlos. Y así, el buque de guerra desapareció de la línea de visión de Casper. Los restos del naufragio, ahora completamente envueltos en un gigantesco remolino, arrastraron a Casper y a su tripulación al abrazo despiadado del mar. Ante una fuerza tan abrumadora, ninguno de ellos pudo siquiera empezar a resistir. Por encima de las olas, los gritos de terror de los piratas del mar resonaron durante mucho, mucho tiempo. Pasaron minutos. Docenas de ellos. La brisa marina finalmente volvió a ser un suave susurro. En la tranquila superficie, solo flotaban unos cuantos tablones dispersos, contando silenciosas historias de desesperación a cualquier viajero que pasara por allí. Oh, tilde, qué tajo tan aterrador. Atravesó esa enorme nave de un solo golpe. El hermano Yordichi es realmente excepcional. Con esa fuerza, si no llegas a ser oficial de la Marina, seré el primero en oponerme. Totalmente. Ni siquiera los vicealmirantes del cuartel general podrían lograr algo así. A bordo del buque de guerra Cabeza de Perro de Garp, los marines rodearon a Yorichi Tsujikuni en cubierta, prorrumpiendo en alabanzas con admiración y asombro. Kuzan, de pie a un lado, observaba a Yorichi entre la multitud, con una pizca de emoción en los ojos. ¿Quién habría pensado que, hace apenas un mes, cuando Garp zarpó de Marineford con Yorichi a cuestas, este chico ni siquiera había sido capaz de asestar un golpe en el aire? Sin embargo, ahora, apenas un mes después, la espada de Yorichi podía partir en dos un enorme barco pirata. En el viaje desde la rama G10 hasta Dressrosa, se encontraron con muchos piratas. Pero en cada ocasión, Garp ni siquiera tuvo que mover un dedo. Kuzan y Yorichi los controlaron sin esfuerzo. Al principio, cada vez que se topaban con una embarcación pirata, Kuzan usaba sus poderes para congelar las aguas circundantes, inmovilizando la nave enemiga. Luego, tras una ráfaga de cañonazos, Yorichi y los marines desembarcaban, cargando sobre el hielo que Kuzan había creado para entablar combate cuerpo a cuerpo. Pero esa estrategia solo duró aproximadamente una semana antes de que comenzara a evolucionar. Pronto, Kuzan dejó de congelar el mar por completo. Ahora, al avistar un barco pirata, Yorichi saltaba directamente al aire usando Gepo, paseo lunar, y cargaba de frente contra el enemigo. Pasó otra semana, y la táctica cambió de nuevo. Ahora, en lugar de precipitarse, Yorichi haría que el buque de guerra se acercara primero. Entonces, con unos buenos 10 metros aún entre ellos, desataría un ataque aéreo. Ese solo corte fue suficiente para inutilizar el barco pirata de un solo golpe devastador. Y con cada día que pasaba, los cortes aéreos de Yorichi se volvían cada vez más aterradores.
Apenas unos días antes, ya había comenzado a cortar barcos piratas de cientos de metros de largo con facilidad. A partir de ese momento, el buque de guerra de Garp ganó velocidad significativamente. Cada vez que se topaban con un navío pirata, Garp ni siquiera se molestaba en ordenarle que se detuviera para una descarga de cañones, ni le permitía acercarse para un abordaje. En cambio, simplemente daba la orden de cargar a toda velocidad. A medida que el buque de guerra se acercaba, Yoriichi Tsujikuni avanzaba con calma y se abría paso entre el enemigo. A bordo, Aokiji observó con sus propios ojos cómo Yoriichi se fortalecía día a día. Durante este periodo, Yoriichi no solo pudo imbuir su espada con haki de armamento, sino que también pudo canalizarlo por todo su brazo derecho. Fue este mismo avance en haki lo que hizo que los golpes de Yoriichi fueran aún más aterradores. Como se ha explicado antes, cuando el haki de armamento cubre el cuerpo, mejora tanto la fuerza como la defensa y, lo que es más importante, permite al usuario atacar a los usuarios de frutas del diablo de tipología eludiendo su intangibilidad elemental. Al principio, Yoriichi solo podía infundir haki en su arma, volviéndola más dura, más afilada y efectiva incluso contra Aokiji. Pero ahora, su haki podía envolver tanto la hoja como el brazo, amplificando la potencia muscular y la fuerza de corte al unísono. La combinación creó una sinergia que elevó sus cortes a un nivel completamente nuevo. En esta etapa, Yoriichi finalmente había dado un paso firme a través del umbral del verdadero dominio del haki de armamento. Y, sin embargo, a partir de ese momento la mejora no llegaría tan fácilmente. Incluso si eventualmente llegara al punto de cubrir todo su cuerpo con haki, el aumento en el poder de ataque bruto sería marginal. Si Yoriichi quería un salto cualitativo, necesitaba encontrar la manera de amplificar la intensidad de su haki. Simplemente ampliar su alcance no era suficiente. Después de todo, ni siquiera un recubrimiento de cuerpo completo podría salvar a alguien como Vergo de ser cortado por la habilidad de Lau. El verdadero poder del haki era el tipo que podía anular por completo las reglas de las frutas del diablo. La derrota de Vergo siempre había sido un duro recordatorio para Yoriichi. Sin profundidad, el alcance no significaba nada. La cantidad sin calidad carecía de sentido. Pero mejorar la amplificación del haki de armamento no fue nada fácil. Garp sabía cómo entrenar esa fuerza. Pero viendo que Yoriichi aún tenía margen de mejora en la cobertura, decidió no apresurarse. Por ahora, simplemente le indicó a Yoriichi que siguiera entrenando su cuerpo y aumentando el alcance de su haki. ¿Y la siguiente etapa del entrenamiento? El método era bastante sencillo. Aplana 8 montañas. Con tus puños. Así fue como Garp había entrenado en aquel entonces solo para abrirle el cráneo a Don Chinghao. Pero no había prisa. El ritmo de crecimiento de Yoriichi ya había superado con creces las expectativas de Garp. En cuanto al haki, no había atajos. Cada paso debía darse con firmeza. Esa era la única manera de alcanzar la cima.